Bien, ahora vamos a resolver ejercicios de circuitos eléctricos, específicamente del tema de las leyes de Kirchhoff. Estos ejercicios los saqué del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos de Sadiku, que es muy conocido. Y bueno, el primer ejercicio que nos dice lo siguiente, ¿no? Hallar la corriente I1, la corriente I2 y la corriente I3. Y para resolver este ejercicio lo que vamos a hacer es aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, que establece que la suma algebraica de las corrientes que entran en un nodo o frontera cerrada es de cero. O bueno, más sencillo, las corrientes que entran en un nodo es igual a las corrientes que salen de ese nodo. Bueno, en este caso tenemos tres nodos que ya podemos ver, el nodo A, el nodo B y el nodo C. Entonces para resolver este ejercicio lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Trabajamos con el nodo A, y bueno, en el nodo A tenemos que la corriente I1 está ingresando y nos damos cuenta que la corriente de 6 amperios y la corriente de 2 amperios están saliendo de este nodo. Entonces establecemos eso, ¿no? I1 va a ser igual, perdón, las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. Entonces la corriente I1, que es la única que entra, es igual a las corrientes que salen, que en este caso es 2 amperios, y la corriente de 6 amperios más 6 amperios. Entonces tenemos que I1 es igual a 8 amperios. Ya tenemos digamos, el primer valor que nos pide hallar. Luego vamos a trabajar con el nodo B. El nodo B lo mismo, ¿no? Analizamos las corrientes que entran y que salen. En este caso vemos que la corriente que entra es la de 6 amperios y la que sale del nodo B es I2 y la de 7 amperios. Entonces, entra la corriente de 6 amperios va a ser igual a las corrientes que salen, que es I2 más 7 amperios. Analizando esto nos vamos a dar cuenta que, perdón, resolviendo esta ecuación nos damos cuenta que la corriente de I2 es de menos 1 amperio. Por último vamos ahora a ver con el nodo C, y en el que nos damos cuenta nuevamente que la corriente de 7 amperios está entrando al nodo y esta corriente de 2 amperios está saliendo, y la corriente I3 que recorre todo este lazo también está saliendo. Nodo C. Entonces sería 7 amperios, que es lo que entra, va a ser igual a 2 amperios, que es lo que sale, más la corriente I3. Resolviendo I3 nos damos cuenta que nos da un valor de 5 amperios. Y ya tenemos las tres corrientes. Bien, continuando con los ejercicios, tenemos el siguiente ejercicio que nos dice determinar la corriente I1, que es la corriente que está pasando por este lazo, y la corriente I2, que es esta corriente. Bueno, en este caso lo que yo voy a hacer es este punto de acá, este nodo de acá, lo voy a llamar nodo 1. Y este otro punto o este otro nodo lo voy a llamar nodo 2. Y vamos a analizar así, ¿no? En el nodo 1, qué corrientes entran y qué corrientes salen, ¿no? Podemos ver que en el nodo 1 la corriente I1 es la única que ingresa. Entonces I1 va a ser igual a la suma de las dos corrientes que salen, ¿no? Menos 8A y menos 6. Menos 8 amperios más menos 6 amperios. Sumando esto nos da un valor de menos 14 amperios. Ahora lo mismo vamos a analizar en el nodo 2. En el nodo 2 vemos que las corrientes que entran son I2 y la corriente de menos 6 amperios. Entonces sería I2 más menos 6 amperios, y esto es igual a las corrientes que salen, que en este caso es de 4 amperios. Resolviendo esta ecuación nos da el valor de I2, que es igual a 10 amperios. Y ya tenemos nuevamente las dos corrientes que nos piden. Bien, ahora vamos a continuar con los siguientes ejercicios. En este caso vamos a hacer uso de la ley de tensión de Kirchhoff, que establece que la suma algebraica de todas las tensiones alrededor de una trayectoria cerrada o un lazo cerrado es cero. Entonces tenemos este circuito, o bueno, este ejercicio que nos pide hallar los valores de B sub 1 y los valores de B sub 2. Entonces primero lo que vamos a hacer es establecer un sentido a la corriente. En este caso vamos a usar lo más típico, que es con respecto a las manecillas de reloj. Entonces vamos a decir que la corriente que circula por este lazo cerrado tiene este sentido, igual por este lado. Entonces vamos a empezar con el primer lazo cerrado,
Y bueno, entonces menos B sub 1, que es este valor, más un voltio de este voltaje, más 5 voltios va a ser igual a 0. Resolviendo este ejercicio nos damos cuenta que B sub 1 es igual a 6 voltios. Luego, trabajamos con el otro lazo. En este caso, empezamos con 5 voltios, sería menos 5 voltios, más 2 voltios, perdón, esta es la primera ecuación, esta es la segunda ecuación. Bueno, menos 5 voltios, la corriente entra por el negativo, menos 5 voltios, más 2 voltios, más V2, más V sub 2. Y esto también es igual a 0. Resolviendo nuevamente la ecuación nos da que V sub 2 o V sub 2 es igual a 7 voltios. No, perdón, 7 voltios no, 3 voltios. Bien, me faltó recalcar o explicar esta parte que es cómo es que le doy el símbolo a menos B sub 1, por qué acá es más 1 voltio, por qué es más 5 voltios. Y la razón tiene que ver con los signos que tenemos acá. Bueno, lo que yo hago, personalmente lo que yo tomo, y una vez establecida el sentido de la corriente, veo por qué signo entra pues al elemento que tenemos acá. Por ejemplo, como la corriente va a favor de las manecillas del reloj, vemos que entra por el signo negativo, entonces por lo tanto yo le pongo un signo de menos 21. Continuando, nos damos cuenta que la corriente entra por el signo positivo en este caso el voltaje de 1 voltio, por eso le pongo más 1 voltio. De la misma manera, si continuamos con el sentido de la corriente, vemos que está ingresando por el signo positivo de 5 voltios. Y por eso yo en la ecuación lo pongo más 5 voltios igual a 0, ¿no? Entonces, esa es la misma idea que estoy tomando para todos los ejercicios. Por ejemplo, en este caso, vemos que la corriente entra por el lado del signo negativo del voltaje de 5 voltios. Entonces, por eso en la ecuación yo le pongo menos 5 voltios. En este caso, entra por el signo positivo, entonces le pongo más 2 voltios. Y nuevamente, pues en el B sub 2 entra por el signo positivo, y en este caso por eso le pongo más B sub 2. Y eso es un punto a tener en cuenta para poder establecer los signos de los voltajes con respecto pues a todos los ejercicios que vamos a estar realizando. Continuando con el ejercicio, tenemos este ejercicio que nos dice: dado el circuito de la figura 2.78, aplicando la ley de tensión de Kirchhoff, para poder hallar las tensiones de las ramas B sub 1 y B sub 4. Perdón, de las ramas de B sub 1 a B sub 4. O sea, tenemos que hallar B sub 1, B sub 2, B sub 3 y B sub 4. Nuevamente vamos a aplicar la misma idea, que es primero darle un sentido a la corriente, en este caso a favor de las manecillas del reloj. Entonces la corriente va a girar en ese sentido. Se puede hacer en sentido contrario, también puedes analizar con sentido contrario, con la diferencia de que los signos van a cambiar, ¿no? Porque estás trabajando en sentido contrario. En este caso lo trabajamos de la siguiente manera, ¿no? Empecemos con este lazo primero, este primer lazo, o esta malla de acá arriba. Y en este caso sería la primera ecuación, menos 3 voltios más B sub 1 menos B sub 3. Y todo esto es igual a 0. Ahora tenemos la segunda ecuación, que es la siguiente, ¿no? Más 4 voltios, más B sub 3 más B sub 4 igual a 0. Tenemos la tercera ecuación, la de acá, de este lazo cerrado, que es menos B sub 1 menos B sub 2 más 2 voltios es igual a 0. Y por último, la cuarta ecuación es menos B sub 4 más 2 voltios más 5 voltios es igual a 0. Bien, tenemos ya esas cuatro ecuaciones que representan pues las ecuaciones, los voltajes que estamos trabajando en este circuito. Entonces lo único que vamos a hacer es simplemente resolver estas ecuaciones. Entonces empezamos con la ecuación número 4, en el cual tenemos menos B sub 4 más 2 voltios más 5 voltios es igual a 0. Resolviendo en este caso B sub 4 nos damos cuenta que tiene un valor de 7 voltios. Ahora,
Este B sub 4 lo vamos a reemplazar en la segunda ecuación. Entonces, en la segunda ecuación tenemos lo siguiente, ¿no? 4 voltios más B sub 3 más B sub 4, que es 7 voltios. Todo esto igual a 0. Dando como resultado que B sub 3 es igual a menos 11 voltios. Ahora vamos a trabajar, ya que tenemos B sub 3 y tenemos también B sub 4, vamos a trabajar en este caso, no, perdón, vamos a reemplazar B sub 3 en la ecuación número 1 que tenemos aquí, esta ecuación número 1, perdón, no se nota, ahí está. Vamos a reemplazar B sub 3 en la ecuación número 1. Entonces en la ecuación número 1 tenemos esto, ¿no? Menos 3 voltios más B sub 1 menos B sub 3, que es lo que acabamos de hallar, que es menos 11 voltios. Todo esto igual a 0. Bueno, resolviendo esto, tenemos que B sub 1 es igual a 8 voltios. Ya que tenemos B sub 1, vamos a reemplazarlo en la ecuación número 3. Entonces la ecuación número 3 es la siguiente, ¿no? Menos B sub 1, que es 8 voltios, menos 8 voltios, menos B sub 2, más 2 voltios. Y en este caso, resolviendo esta ecuación, pues simplemente nos damos cuenta que B sub 2 es igual a 6 voltios. Y ya tenemos, bueno, lo que nos pide, ¿no? B sub 1, el valor de B sub 2, B sub 3 y B sub 4. Listo.